Este es el cuarto programa de Hackeando el Periodismo. Hoy tenemos dos entrevistados que hablan idiomas diferentes y trabajan en industrias diferentes. Uno es Ben Welch, del diario Los Angeles Times, y el otro es Nicolás Cohen, de Taringa. Y en el segundo bloque, como es ya característico en este programa, vamos a tener una charla muy enriquecedora de una programadora, una mujer que se ha metido adentro de las redacciones y que reflexiona cuál es su rol como programadora adentro del periodismo. El cuarto programa de Hackeando el Periodismo empieza así. Ben Welch es editor del equipo de periodismo de datos del diario Los Angeles Times. Lo que hace este equipo es trabajar con esos datos y transformarlos en noticias para su audiencia. Todas las noticias son datos, nos dice Bell, y no puede tener más razón. Lo particular de este equipo de noticias de Los Angeles Times es que utilizan herramientas a las que los periodistas solemos escaparle, como el Excel y las matemáticas. My name is Ben Welch. I'm a journalist at the LA Times, where I work as the editor of a team called the Data Desk. We're a small crew of computer programmers and reporters who work together to make maps, databases, do analysis, visualization, and basically turn data into news. Well, you know, really, all news is data in one sense or the other. It's just some is more structured. Some is the unstructured kind that you find on the street when you have conversations with people, or when you read a long document, and the other pieces of data are very finely structured in spreadsheets and documents and databases that you can get from the government. And that structured data allows you to tell different kinds of stories, investigate different kinds of things, use mathematics and other very important principles to enrich your stories and do more. And to me, I just see it as another dimension of exploring information and learning about and telling stories about our world. And to do that kind of structured data work, you have to have some computer programming skills. And they're often don't have to be all that impressive. You know, if you're good at Microsoft Excel, if you can filter and sort a table of data, you can do a lot, and you can find and tell stories that no one else is telling. But as things get more complex and that you try to do more ambitious things, it will require some computer programming skills to move that information around. The internet has just democratized access to publishing tools so that basically anyone on the internet now can reach everyone else on the internet if they publish things smart and have something people want to hear, and they get spread around. And so there's a way in which journalists no longer control or act as gatekeepers over the megaphones of the media, and the public's out there playing along, and we need to find a way to engage them, or they may just have conversations without us, and we might get left behind. So I think it's our obligation to try to figure all that out, and computer programming and web development and building smart websites and tools allows us to find ways to engage with people and to do exactly that kind of thing. It's on the web, whether we want it or not. You know what I mean? The internet is remaking every corner of our society. It will reach the rest of the world before too long. And it will do even more to change the media than we even think today, I think. And so I think that is the biggest thing that's happening. Software, the internet, a networked world is just fundamentally reshaping human communications, and I hope for the better. I think for the better, but... Nicolás Cohen es el director de producto de Taringa, una de las comunidades más grandes de toda Latinoamérica, y su función es transformar esa plataforma en algo mucho más amigable para esa comunidad. Asegura que nadie sabe verdaderamente cómo es o cómo tiene que ser un medio de comunicación. Nicolás nos habla acá en la entrevista de un aspecto que hemos abordado ya en Hackeando el Periodismo, que es la audiencia. Y dice que
tenemos que aprovechar al momento de pensar un medio toda la información que tenemos sobre ustedes, sobre la audiencia. Ellos, en Taringa, lo hacen, y aunque en realidad no son un medio. ¿O sí? No lo son. No sé. No estoy seguro que en sí el desarrollo de las comunidades sea la clave de esto, sino que al principio los medios más tradicionales, cuando se quisieron trasladar a internet, trataron de reflejar lo que ellos sabían hacer, que era tener una línea editorial, una portada, secciones, etcétera, y traducirlo lo mejor que pudieran a lo digital, como si fuera que para inventar el auto hagas unos caballos mecánicos, digamos, que es lo que conocías de antes. Me parece que con el consumo que le fue dando la audiencia al contenido, con la emergencia de las comunidades, como decís vos, también de los buscadores, fue quedando en claro que hay diferentes portadas. No es como en el medio tradicional que hay una portada. Son como un servicio de entrega de información. La información sobre qué es lo más importante, no la información de cada artículo. Entonces vos tenés la portada de un sitio como por ejemplo Taringa, que es la selección de lo que más le está interesando a la comunidad de Taringa. Y a la gente que le importa a la comunidad de Taringa va a la portada de Taringa a encontrar lo que más le interesa a la comunidad de Taringa de lo que se está publicando. Pero a la gente que por ahí sigue a Taringa desde Facebook, lo que le interesa es lo que más está funcionando en las redes sociales de lo que pasa en Taringa. O la gente que le gusta recibir sus noticias por email, se suscribe a un newsletter y es otro grupo de gente que quiere otras cosas. Y así se van conformando como diferentes servicios que tienen cada uno como sus diferentes lógicas editoriales. Inclusive vemos cada vez más cómo se reempaqueta el título y la noticia para poder generar la mayor atracción posible en cada uno de esos lugares. Cuando nosotros por primera vez como que nos dimos cuenta del todo de esto, que lo pudimos ya poner en palabras, lo que hicimos fue decir que había que dejar de tratar de llevar la gente a la montaña y empezar a llevar la montaña a la gente. Porque era como que teníamos un esfuerzo muy grande para tratar de llevar gente a la portada y hacer la mejor portada posible, y estábamos luchando contra la corriente. Cuando la verdadera corriente es que la gente estaba donde estaba y no era tan imposible construir una portada donde estaba la gente. Yo creo que más que un desafío tecnológico es un desafío conceptual. Hay que darse cuenta de dónde uno está parado y poder mirar directamente a las personas y lo que está pasando, y no tanto mirar cómo con una mirada muy formal o muy conservadora, que es muy fácil que nos salga a todos. Todos tenemos una mirada conservadora naturalmente y decimos, bueno, los sitios son así es una portada, así es un diario, así es un medio, y en realidad lo que está pasando es que nadie sabe en este momento cómo es un medio. Y todos tenemos que pensar observando. Entonces, el desafío es observar honestamente, no mirar lo que uno quiere ver, sino ver lo que está pasando, y en función de eso, a veces las soluciones son muy simples tecnológicamente. Si vos podés hacer eso, con o sin esa herramienta, ¿no? Pero ponerte en el lugar de las personas a las cuales querés llegar y ver qué es lo que les está faltando, me parece que ese es el primer paso. Entender qué necesidades hay, qué es lo que la gente no sabe, qué es lo que la gente quiere saber. Segundo, ¿dónde están? Están en su casa, están en la compu, están en el celular, están en el auto escuchando la radio. ¿Dónde están? Entonces, si sabés lo que quieren y sabés dónde están, vas a encontrar una respuesta bastante fácil. Estamos trabajando en varias líneas, ¿no? Pero si hay dos cosas que por ahí les puedo compartir. Una es, estamos trabajando muy fuerte para que la gente está cada vez más o sea, está clarísimo, no es una novedad esto, cada vez más en los celulares. Y estamos tratando de crear canales apropiados para los celulares para Taringa. Porque hicimos un sitio móvil y está bastante bien, tiene mucha audiencia, y era algo que era necesario, pero seguimos buscando cómo mejorar esa interacción, porque creemos que las notificaciones push son una forma muy interesante de conectar con la gente. Entonces estamos por lanzar una aplicación en Android que va a ser como... En realidad ya tenemos una aplicación en el Play Store, pero que no la empujamos nunca. Tiene menos de 5.000 personas que la usan porque hicimos como una beta. Y ahora estamos por terminar eso y vamos a lanzarla y promocionarla activamente. Y esperamos antes de fin de año tener más de 100, esperamos tener por lo menos 100.000 personas usándola. Y el objetivo un poco es
ver si les interesa que les acerquemos algo relevante para ellos a través de push, como vemos que lo hacen otras plataformas. Ese es un camino que estamos recorriendo intensamente. Y después, por otro lado, otra iniciativa importante que estamos haciendo tiene que ver con Taringa, por ser una plataforma donde el contenido lo generan los usuarios, tiene contenido de todo tipo, de todas calidades, qué sé yo, pero se genera como algo que la gente que hacía muy buen contenido un día como que egresaba de Taringa y se hacía su sitio. Y lo que estamos tratando de trabajar ahora es que Taringa sea una plataforma donde la gente que crea contenido profesionalmente, los periodistas, los autores, los que tienen algo para compartir y quieren vivir de eso, también puedan estar en Taringa. Entonces hicimos un programa que lo lanzamos en marzo, se llama Taringa Creadores, y compartimos parte de los ingresos publicitarios que genera la plataforma con los autores del contenido. Tenemos otro estándar de calidad en ese programa y la verdad que viene funcionando muy bien con lo que son los amateurs que se quieren convertir un poco más, pero ahora estamos buscando también hacer partnerships, digamos, con equipos que crean contenido a nivel muy profesional. Queremos traer un poco del contenido de los grandes grupos de trabajo, tanto en video como con artículos, etcétera, a Taringa, porque creemos que la audiencia lo quiere. Cerramos este primer bloque. En el próximo vamos a ver una charla muy inspiradora de una programadora estadounidense. Pero antes, un consejo de un periodista de la India que no podría reproducir su nombre, pero que nos cuenta por qué los periodistas debemos usar la tecnología disponible. Doesn't matter what technology you learn, you need to also have learned the core skills of journalism. So a lot of people, I come across a lot of people who are very savvy at presentation of information or at the technology that can be used to make better journalism, but the journalism skill itself gets somewhat diluted, right? They haven't understood enough how reporting works or how structures of stories work, right? So that's equally important. That sometimes gets diluted. On the other hand, though, there's a lot of people who don't appreciate enough that any traditional journalists needs to develop that kind of technical capability these days that is required to produce for a digital platform. So for instance, when TV came up, everyone in journalism school was taught how to operate video cameras or how to edit videos or how production control works, right? Those were tools. We learned the same thing when newspapers initially started. We learned how the printing press works and how to build pages. The equivalent of that for digital never really happened. It started with CMS and stopped there. It didn't go on to how you can build other kinds of digital assets, work with APIs, basic stuff, even if you're not a full-time proper developer, right? En el primer programa de Hackeando al Periodismo conocíamos un poco sobre Voxpedia, uno de los referentes en innovación en medios de los Estados Unidos. En este programa retomamos Vox, pero a la mano de su programadora, Kavya Sukumar. Si uno estudió ciencias de la computación, no significa que sepa programar, dice Kavya que estudió ciencias de la computación. Ella tuvo que sacarse los vicios de los informáticos, dice, para aprender a trabajar en una redacción, en este caso de Vox. Escuchémosla. Yo trabajo en Vox Media y trabajo principalmente en una herramienta que se llama Autotune, que se puede usar fácilmente. No voy a hablar de esto. Tengo un taller para esto a las 5 de la tarde. Si les interesa, puedo comentarles ahí. Hoy voy a hablar de algo más. Hace como un año, para un proyecto totalmente distinto, yo encuesté a 40 periodistas, gente que recién estaba empezando y gente que ya tenía mucha experiencia. Y yo descubrí que si uno era un periodista joven, seguramente el consejo era que estudiaran ciencias de la computación, y si uno era un experimentado, seguramente daba como consejo que estudiaran ciencias de la computación. Entonces fueron a tomar clases de ciencias de la computación y lo que pasó fue esto: se frustraban porque decidieron que los departamentos de computación no enseñan algo útil, algo anticuado como Java, algo que no se usa en las redacciones ya. Y finalmente decidieron que las ciencias de la computación no servían para ellos y no tenían nada que ver. Y
muchas veces decían, bueno, traté, probé una vez, no funcionó, no es para mí. Entonces, esto es lo que yo les doy como consejo. No estudien ciencias de la computación, salvo que realmente lo deseen hacer. En cambio, aprendan a codificar. Entonces, las ciencias de la computación y codificar no son lo mismo. Confíen en lo que les digo, porque yo estudié ciencias de la computación durante 4 años y todos los que estudiaron seguramente estarán de acuerdo conmigo, porque no tiene nada que ver o mucho que ver con la codificación. Hacemos este diagramita, ¿no? Y los profesores nos dicen que esto es importante y no entendimos por qué era tan importante, lo hicimos igual durante 4 años. Y luego nosotros poníamos cables en estos tableros y no iniciaban el chip, y después nosotros teníamos que pelearnos con muchas máquinas distintas. Yo aprendí muchas cosas divertidas, pero la codificación no era una de ellas. Y esto es porque la mayor parte de las clases de computación se concentran en dedicar el tiempo de cómo funciona el código y no realmente en el trabajo de codificar. Y consecuentemente, los profesores de la computación son seguramente los peores que les pueden enseñar a codificar. O sea que no es una buena idea ir a aprender ciencias de computación y esperar a que les enseñen a codificar. Entonces, como dije, la mayor parte de la gente va a la universidad, ¿no?, a estudiar ciencias de la computación y no sabe codificar. Y es porque nosotros hacemos el pseudocódigo y es codificar para la gente que no sabe codificar. Es un concepto genial porque les enseña a reconocer mucho, pero no está vinculado a una sintaxis o un lenguaje en particular, o sea que no están utilizando o escribiendo un código realmente útil. Entonces, yo aprendí algoritmos en la universidad y nosotros aprendimos a hacer esto en 15 maneras distintas y cómo cada uno de estos difiere y por qué hay que usar uno u otro. Entonces, le piden esto que hagan a un especialista en computación, les van a hacer muchas preguntas en relación a los conjuntos, algunas no son aceptables socialmente, y les van a dar una solución artesanal a medida para ustedes que es independiente de los lenguajes. Les van a dar un pseudocódigo que no lo van a poder utilizar salvo que alguien lo pueda traducir en un código útil en un idioma, un lenguaje en particular. A ellos en realidad no les importa cómo se hace el código, y esto es la diferencia entre la ciencia de la computación y la codificación. Las ciencias de la computación tienen la idea de que todo lo que está detrás ya se ocuparon, o sea que no hay que estudiarlo, o sea que uno tiene que usarlo. Y uno puede parecer una exageración, pero confíen en mí. Realmente lo hice. Hace 12 años, en mi primera pasantía, yo tenía cientos de líneas de código para poder hacer este conjunto, y fue a mi mentor que revisó el código, miró el código, me miró por 5 minutos y entonces me dijo, bueno, vos sos una de estas personas de las ciencias de la computación, ¿no? Así que pasa. Si uno estudió ciencias de la computación, no significa que uno sepa cómo hacer un código. Entonces, ¿es una pérdida de tiempo? No, totalmente no. Entonces, acá es una analogía que funciona. La ciencia de la computación es a la codificación como la biología a la medicina. Uno es una ciencia y la otra es la práctica. Si uno quiere que alguien sea un médico, no va a hacer que estudie biología. Entonces, si uno quiere que alguien haga códigos, no lo manden a estudiar ciencias de la computación, sino códigos. Entonces, el avance de una disciplina hace que avance la otra. Están cerca, pero no son lo mismo. Si uno le pide a un estudiante de biología que haga una cirugía después del primer día de graduado, bueno, es lo mismo que si uno le pide a un estudiante de ciencias de la computación que escriba un código no bien recibido. Bueno, acá esperemos que termine la analogía, porque uno no tiene que ir a la universidad para aprender a armar códigos, lo puede aprender por sí mismo. Entonces, la ciencia de la computación es algo que es bueno saber, pero no es un requerimiento para cada estudiante de periodismo.
La codificación es una capacidad básica como matemática o ciencia. No es que uno aprende matemáticas o ciencias porque quiere ser un matemático o un científico. Y uno no tiene que aprender a codificar para ser un especialista, sino que tendría que ser una destreza, una capacidad básica. No es que vamos a hacer una reforma educativa, ¿no? Pero esto, si uno quiere meterse en el periodismo de datos, es fantástico, o tienen que pensar en aprender cómo codificar, no ciencias de la computación. Entonces, no empujen a que la gente estudie ciencias de la computación, sino que aprenda a hacer códigos. Cuando la gente les pregunta, bueno, ¿qué debería estudiar? No les digan, bueno, aprendan Ruby, Python o D3 o pónganle una biblioteca, no. Sino recomienden áreas o conceptos. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Visualización de datos o mapeos o programación de sitios web? Se pueden recomendar lenguajes, pero no les digan como... Bueno, recomienden las áreas o los conceptos, pero no les pidan que vayan y que estudien un lenguaje en particular. Y cuando vean a alguien que sea nuevo en los códigos, sean buenos, no reescriban el código sin pedirles. Y si piden feedback, entonces no vayan y borren todo, sino que denle feedback y contribuyan con buenos comentarios. Y uno nunca es tan bueno como para evitar que el código que uno escribió sea revisado. Bueno, bien, lo hice, lo logré. Eso es todo. Bueno, llegamos al final, Leo. ¿Qué tuvimos en este programa? Tuvimos a Ben Wells de Los Angeles Times, tuvimos a Nicolás de Taringa y tuvimos una charla de una programadora. Habló de programación, algo en lo que a los periodistas un poco nos suena raro. Y qué bueno esto de las comunidades de Taringa también, lo rescato, el manejo de las comunidades. Para el próximo programa lo vamos a tener a Bart Herman, que es el fundador de Storify. No sé si habrán usado esta herramienta y si no lo han hecho, háganlo. Y fundador también de Hacks and Hackers. Vamos a tener a Florencia Coelho de La Nación Data y una charla. Una charla que volvemos sobre el tema de las audiencias, algo que hemos repasado mucho en este ciclo, así que bueno, los esperamos en el próximo programa. Hasta el próximo programa de Hackeando el Periodismo.